Antes de sumergirte en esta increíble historia, considera suscribirte al canal y activar la campana. Aquí cada historia tiene algo que decir, y no querrás perderte ni una. Era un día gris, como tantos otros, cuando Rosa entró en el prestigioso edificio de oficinas. El cielo estaba bajo y la lluvia caía a borbotones contra los grandes ventanales del edificio, aumentando la frialdad del lugar. Cada mañana, Rosa subía los 3 tramos de escaleras hasta su oficina, un espacio a menudo desierto donde tenía que limpiar después de las horas de reunión, y a veces incluso antes de que saliera el sol. Ella conocía cada rincón de este edificio como la palma de su mano. Oficinas modernas, sillones de cuero, suelos de parquet pulido y mamparas de cristal. El sonido sordo de sus pasos resonó por los pasillos vacíos, pero nadie le prestó atención. Los demás empleados, habitualmente absortos en sus archivos y reuniones, caminaban a su alrededor sin siquiera mirarla. Rosa era como una sombra que se deslizaba entre las paredes, invisible y silenciosa. Se había acostumbrado a esta invisibilidad. Con los años, había aprendido a no esperar un saludo, a no desear atención o reconocimiento. Sus miradas la atravesaron sin verla. Si ella era una figura silenciosa en ese edificio, era porque ella había elegido serlo. Bueno, ella realmente no tenía elección. Las reglas no escritas del edificio eran las mismas en todas partes. Los altos ejecutivos se movían por sus mundos, dejando migajas para que gente como Rosa las recogiera. Pero Rosa no era una sombra. Detrás de su uniforme de señora de la limpieza, sus guantes de goma y su escoba, llevaba una historia. Una historia que nunca le había contado a nadie. Su discreta sonrisa escondía años de lucha, sacrificio y resiliencia. Creció en un barrio obrero, rodeada de una familia cariñosa pero pobre. Ella sabía lo que significaba el esfuerzo diario, la lucha por satisfacer las necesidades más básicas. Si ella estaba aquí hoy, en esta oficina de lujo, era porque había aprendido a trabajar duro, a mantenerse fuerte a pesar de las pruebas. Pero eso no significaba que ella hubiera aceptado ser reducida a un mero estatus. Ella estaba orgullosa. Se lo demuestra cada día, con su trabajo impecable, con su presencia discreta pero inalterable. Alain Montfort, el director general de la empresa, encarnaba todo lo que Rosa rechazaba. Era la imagen misma del poder absoluto, un hombre rico y seguro de sí mismo, capaz de manipular los números y doblegar a los demás a su voluntad. Impuso su autoridad no solo a sus empleados, sino también a todos los que le rodeaban. Si uno se cruzaba con Montfort en un pasillo, éste se limitaba a hacer un gesto apenas perceptible con la cabeza. Su mirada se deslizó sobre Rosa como si ella no fuera más que polvo que estaba siendo apartado, sin el más mínimo reconocimiento de su existencia. Era raro que Montfort entablara conversación con ella, y cuando lo hacía, era para pedirle que hiciera el trabajo que él mismo había provocado, como aquel día después de derramar su café en el suelo de parquet. En su arrogancia, se acercó a Rosa, con una sonrisa burlona, y le dijo en tono condescendiente: «Sabes, Rosa, será mejor que busques un trabajo un poco más ambicioso. Algún día, quizá, puedas sustituirme, si no es demasiado tarde». El resto de la sala de reuniones estalló inmediatamente en risas nerviosas, como si se tratara de una broma aceptable, como si fuera normal que un hombre de tal posición ridiculizara a una señora de la limpieza sin ninguna consecuencia. Rosa sintió una oleada de ira subir a su garganta, pero la controló. Con la mirada baja y las manos alrededor de la escoba, continuó su trabajo, ignorando deliberadamente el desprecio de Montfort y sus colegas. Pero en lo más profundo de su corazón, algo había cambiado ese día. Esa sonrisa de Montfort, esa risa de los directivos, esa humillación silenciosa. Todo aquello se había vuelto insoportable. Lo que todos no sabían era que Rosa no era de las que olvidan. Ella los escuchó, los observó y, más que nada, registró cada detalle de su comportamiento. Pensaban que no tenía nada, pero en realidad poseía algo que no habían visto. Una visión clara de la verdad y una fuerza interior que esperaba la oportunidad de expresarse. Ella sabía que estos hombres la trataban como a una inferior, pero Rosa había aprendido a hacerse invisible, no a esconderse, sino a observar mejor. Si Montfort creía tener poder sobre ella era porque no entendía quién era ella realmente. En los momentos en que la ignoraba, ella analizaba su entorno, memorizando cada error, cada defecto, cada pretensión que exponía en sus decisiones. Rosa no era solo una señora de la limpieza.
Ella era una espectadora atenta de la escena política del edificio. Cada gesto, cada palabra pronunciada, era una pieza del rompecabezas que un día le ayudaría a vengarse. A medida que pasaban los meses, las humillaciones continuaban. Pero Rosa no era de las que se daban por vencida. Ella tenía un secreto que nadie sabía. Detrás de su apariencia discreta, se escondía una inteligencia aguda y una mente brillante. Rosa no nació para ser invisible. Había sacrificado sus sueños de educación y carrera para mantener a su familia, pero eso no significaba que hubiera renunciado a su potencial. Ella sabía que en algún lugar, algún día, tendría la oportunidad de mostrar su verdadera fuerza. Ese día, el cielo parecía caer sobre la ciudad con una intensidad que reflejaba las tensiones en el aire. Un viento frío soplaba, golpeando las ventanas del edificio con la lluvia, como si el mundo exterior intentara poner orden. Sin embargo, dentro todo parecía transcurrir como de costumbre. La sala de reuniones estaba impecable, las paredes brillantes y los muebles de madera oscura cuidadosamente pulidos. Pero debajo de esa superficie perfecta, algo estaba burbujeando silenciosamente. Rosa entró, como cada mañana, escoba en mano, dispuesta a cuidar las zonas comunes. Ese día, la reunión tuvo lugar en la sala principal, donde Montfort y sus ejecutivos discutirían sobre la expansión de la empresa. Rosa nunca había prestado realmente atención a los detalles de los proyectos, contentándose con escuchar en segundo plano mientras limpiaba los espacios a medida que los empleados se iban. Pero esta mañana, algo en el aire era diferente. El entusiasmo que rodeó a las grandes ambiciones parecía haber dejado un olor más agrio. Hubo intercambio de palabras en los pasillos, miradas nerviosas e incluso un ligero bullicio proveniente de la sala de reuniones. La presentación del CEO parecía tan perfecta, tan controlada, pero Rosa, una observadora aguda, no se dejó engañar. Mientras Montfort y sus directores discutían sobre las próximas inversiones, las previsiones financieras y la estrategia de la empresa, Rosa se ocupaba de barrer los suelos pulidos con su escoba, con movimientos fluidos pero discretos. Entonces ella lo notó. Un documento dejado sobre la mesa de conferencias le llamó la atención. No era solo un informe, era un documento estratégico que detallaba uno de los proyectos estrella de la expansión. Al principio, nada parecía extraño. Pero al observar más de cerca, notó detalles sutiles, inconsistencias que inmediatamente saltaron a la vista de alguien tan observador como ella. Los números no cuadraban, algunas previsiones fueron enormemente exageradas, otras ignoraron deliberadamente riesgos obvios y hubo un aparente encubrimiento de algunos gastos ocultos. Los márgenes estaban inflados y las proyecciones eran demasiado optimistas para ser creíbles. Rosa sabía que, de todas las personas en esa sala, ella era la que menos se esperaba que detectara estas irregularidades. Pero no podía ignorar lo que acababa de descubrir. Había trabajado en este edificio durante años y con el tiempo había adquirido una profunda comprensión de los números. Nunca se había atrevido a interferir en los asuntos internos de la empresa, pero lo que acababa de ver no podía permanecer oculto. Si Montfort siguiera adelante con su plan, podría comprometer no solo su reputación, sino también el futuro de cientos de trabajadores y de los clientes que confiaron en él. Ella sabía que era un riesgo. Sabía que su intervención podría ponerla en una posición muy incómoda, pero ya no importaba. Era hora de tomar una decisión. Rosa se deslizó silenciosamente hacia la sala de reuniones, deslizándose a través de la puerta casi cerrada con una fluidez que hablaba de su larga experiencia en el arte de pasar desapercibida. Observó los rostros concentrados de los ejecutivos alrededor de la mesa. El propio Montfort estaba de pie con un control remoto en su mano, ilustrando sus palabras en una pantalla gigantesca. Parecía tan seguro de sí mismo, tan alejado de las realidades sobre el terreno. Cuando hizo una pausa para tomar un sorbo de agua, Rosa, con voz tranquila pero firme, habló. Señor Montfort, creo que olvidó un detalle importante en su presentación. La habitación se congeló instantáneamente. Las miradas se volvieron hacia ella, algunas perplejas, otras sorprendidas, como si su presencia en ese espacio, habitualmente reservado para los ejecutivos, fuera una intrusión. Montfort la miró fijamente, con el ceño ligeramente fruncido. Él la miró con desprecio, como solía hacer con todo el personal subalterno. Rosa, estás aquí para limpiar, no para darme consejos financieros, respondió con desdén, antes de darse la vuelta para volver a su presentación.
Pero Rosa no se dejó intimidar. Ella colocó suavemente el informe frente a él, señalándolo con un gesto preciso e implacable. Ella sabía lo que estaba haciendo. Esos números no son correctos, dijo con voz tranquila, pero cada palabra resonando en el aire. Manipulaste los datos, y estos errores no fueron accidentales. Sé lo suficiente de finanzas como para saber que este proyecto está condenado al fracaso si sigues por este camino. El silencio que siguió fue pesado. La atmósfera parecía suspendida en el aire. Montfort palideció ligeramente y su mirada pasó de la hoja de papel a Rosa y luego a sus colegas. Un escalofrío de incomprensión recorrió la habitación. Nadie esperaba una intervención así. ¿Cómo se atreve una señora de la limpieza a interrumpirlo y, peor aún, a cuestionar la integridad del director ejecutivo? Montfort, inicialmente sorprendido por tal audacia, se enderezó, tratando de ocultar su sorpresa tras una fachada de enojo. ¿Qué te atreves a insinuar? Comenzó, y su voz ya delataba un matiz de agitación. Pero Rosa, con una calma inquebrantable, lo interrumpió bruscamente. No insinúo nada. Te lo advierto. Si sigues adelante con este plan, no solo pondrás en peligro tu reputación, sino la de toda la empresa. Arrastrarás a la gente contigo. El ambiente estaba tenso. Los ejecutivos que a menudo se burlaban de Rosa ahora estaban congelados. La verdad que acababa de revelar no tenía precedentes y nadie sabía cómo reaccionar. Montfort, cuyo ego siempre había sido su mayor fortaleza, ahora estaba inquieto, sin saber qué hacer cuando se enfrentaba a una señora de la limpieza que acababa de revelar una de sus mayores debilidades. Intentó recomponerse, restar importancia al incidente, pero la audacia de Rosa había cambiado la situación. Sus compañeros, incapaces de ocultar su sorpresa, comenzaron a susurrar entre ellos. Uno a uno, los potenciales inversionistas, que estaban presentes vía videoconferencia, se retiraron de la llamada, llamando a reconsiderar el proyecto. Montfort, en su ira, perdió el control de la situación, y pocas horas después fue destituido de su propio cargo, bajo presión de la junta directiva, que no podía ignorar la integridad de Rosa y las pruebas que ella había proporcionado. Fue un momento histórico para la empresa, un punto de inflexión importante para toda la industria. En cuanto a Rosa, ella ya no era la señora de la limpieza. Ella fue la heroína de esta historia. Su coraje e inteligencia la habían llevado más lejos de lo que nadie hubiera podido imaginar. No solo había expuesto los fallos de un proyecto, sino que había derribado a un hombre pretencioso y arrogante, y mostrado a todos que la verdadera fuerza no reside en los títulos, sino en la capacidad de ver más allá de las apariencias y actuar con integridad. Desde ese día, la vida de Rosa cambió para siempre. Se convirtió en un símbolo de resistencia y justicia. Ella ya no era invisible. Ella había tomado su lugar en la historia.